Hola amigos de Vida por Yarda, muy buenas tardes. Mi nombre es José Guerrero Coronado. En esta ocasión vamos a hablar con Pablo Viruega de ESPN. Él nos va a responder unas preguntas sobre cómo la enfermedad del COVID-19 ha afectado a la industria del deporte y a la NFL en particular. Hola Pablo, muchas gracias Oh, por venir. hola José, ¿cómo estás? Saludos y un abrazo a todos tus seguidores en Vida por Yarda. Aquí estamos con mucho gusto y gracias por la invitación. A ti, a ti. Antes de empezar, pues hacer un pequeño mapa o un pequeño seguimiento de las fechas. El 9 de enero, la Organización Mundial de la Salud decreta a esta enfermedad como un nuevo tipo de coronavirus. El 21 de enero de este año también eh, se reporta el primer caso en Estados Unidos y el 29 de enero se decide hacer una comisión especial respecto a la pandemia, ¿no? A la enfermedad. Tú, Pablo, ¿cuándo notaste una respuesta por parte de la industria del deporte en Estados Unidos respecto a la enfermedad? Bueno, la respuesta yo creo que la conocemos todos cuando fue el 11 de marzo, si no mal recuerdo, que la NBA decide suspender la temporada regular. Ya acá en Estados Unidos había conocimiento del coronavirus, ya se empezaba a hablar del coronavirus, pero yo creo que como todo lo veíamos algo lejano, lo veíamos algo de que, bueno, pues está ocurriendo en China. No son esto, pues, tener la preocupación y la conciencia de que se estaban perdiendo vidas humanas, que eso al final eso es lo más importante. Pero desgraciadamente, pues así somos, ¿no? Si no lo ves tan cerca, pues entonces no te involucras en. Y la NBA eh, eh, empieza a analizarlo. ¿Por qué? Porque la NBA tiene esta relación con China muy estrecha. Entonces la NBA empieza a, llamémosle, lidiar con el coronavirus desde finales de diciembre del 2019, en enero, porque tienen que empezar a tomar medidas con sus trabajadores en la oficina de la NBA. Pero esto simplemente era una cuestión que no iba a trascender o que no esperaban que trascendiera en las duelas. Ujú. Incluso, si no mal recuerdo, fue el 11 de marzo cuando ellos deciden suspender la liga por el positivo de Rudy Gobert, ¿verdad? Ya se estaba empezando a analizar por parte de la liga el estudiar los partidos sin público Ujú. porque empezaban a crecer los casos en Estados Unidos, esto para principios del mes de marzo. Pero pues sin lugar a dudas, yo creo que todos nos empezamos o empieza a repercutir en el deporte a raíz de que la NBA suspende su liga, ¿no? Su temporada. Ahora, en la NFL, ¿tú notaste algún tipo de respuesta o preocupación seguido esto de la NBA? ¿Algo se habló? ¿Algo ahí entre equipos que hayas visto? Bueno, sí hubo desde luego algunos temas a considerar a raíz de que la NBA cancela y otras ligas deportivas lo hacen a nivel mundial. Incluso los primeros eventos que se cancelan de la NFL es unos eventos que tienen que ver con el Salón de la Fama. Ujú. Ujú. Y por supuesto, el mayor evento que afecta a la NFL sin duda es el draft en Las Vegas, ¿no? Para el mes de abril. Draft que en un principio se cancelaron los eventos públicos. La NFL tomó medidas para decir, bueno, los eventos públicos quedan cancelados, pero su idea era mantener el draft en Las Vegas. Conforme se van dando las cosas, bueno, pues decide prácticamente cancelar el draft en Las Vegas y se llevó a cabo como lo vivimos de manera virtual. Y ahora la NFL empieza también a tener que modificar algunas cosas, como son los pues campamentos voluntarios, los campamentos para los novatos, todo eso no lo han podido realizar todavía, ¿no? Ahora, Sports Illustrated mencionó la posible existencia de un calendario alternativo en donde la NFL empezaría en octubre, a mediados de octubre. ¿Sabes algo de eso? ¿Es posible? ¿Simplemente fue un rumor? Es posible, más viniendo de Sports Illustrated, ¿verdad? Ujú. Es un medio muy respetable. También quiero dejar, José, algo en claro, ¿eh? Experto del coronavirus no lo soy, No, 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 sí, 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 no lo claro. soy. Es de Ni yo acuerdo a la tampoco. información sí, de acuerdo a la información que tenemos por parte de la NFL o de diferentes ligas. La NFL lo acaba de dejar muy claro el jueves, el día de ayer, que
anunció su calendario. Ellos tienen el objetivo de que la temporada se mantenga como está planeada, arrancar el 10 de septiembre. No tomemos en cuenta la pretemporada, porque la pretemporada, aunque sí son juegos importantes, ¿verdad? Para los novatos, todo eso, pero bueno, no representa ninguna modificación, haya o no pretemporada. No se va a mover la pretemporada y empujaría la temporada regular, no, pero ellos tienen el objetivo de tener la temporada completa en septiembre 10, jueves septiembre 10, domingo 13 y lunes 14, como la semana número 1. Ahora, en caso de que por alguna razón o por el coronavirus no puedan empezar a tiempo, ellos han manifestado que cualquier semana puede funcionar como semana inaugural. Es decir, si por alguna razón no se inicia la temporada, pero llegamos a la semana 4, bueno, pues esa semana 4 es la semana inaugural. Y las semanas que no se pudieron jugar se pasarían después de la semana 17, lo cual provocaría que se moviera la postemporada y el Super Bowl, ¿no? Pero no me extrañaría que se tenga contemplado por la NFL, lo tiene de hecho contemplado. Ahora, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, en entrevista con CNN, dijo que era muy poco probable que hubiera eventos masivos, conciertos, ahora sí que estadios, juegos, hasta en todo 2020. También Santa Clara, el condado de Santa Clara, donde está el estadio de los 49ers en el área de la bahía, también mencionaron prácticamente que sería utópico ver un evento masivo hasta antes de noviembre. ¿Cómo, ¿Qué se ha hablado de eso? O sea, sí es posible que en algunos equipos jueguen sin gente, otros con gente. ¿Cómo se ha manejado eso? Bueno, es una alternativa. Sí lo es. Lo es que la NFL, tomando en cuenta esta liga de la NFL, porque arranca hasta septiembre. No hablemos de la NBA, que tiene temporada suspendida, de MLB, que no ha podido iniciar campaña. Pero me refiero a la NFL porque la NFL va a reaccionar de acuerdo a lo que vengan haciendo otras ligas, que son las que tienen que actuar de inmediato. Ujú. Insisto, porque la NFL arranca hasta septiembre. No, yo no descarto, tomando en cuenta lo que ocurre en los Estados Unidos, lo que yo he visto, pues desde la escuela de mis hijos, del estado de Connecticut donde vivo, de las noticias, no descarto que en caso de que puedan arrancar en septiembre la NFL, lo haga sin público. La mejor opción sería con público, desde luego. Sí. Algo muy apegado quizá a la realidad sería sin público. Y lo que no quisiéramos, pero si tiene que suceder, pues es que no inicia a tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, tocando el tema de la geografía, tú estás en un área muy importante de Estados Unidos, vives en Connecticut. Connecticut, ahorita enseñaremos en el mapa, Connecticut está entre Boston y Nueva York. Es un pequeño estado que tiene mucha gente en Connecticut, que vive en Connecticut, va a trabajar a Nueva York, a la ciudad de Nueva York, va a trabajar a Boston. Eh, Toda esa área de la costa este de Boston hasta lo que viene siendo Washington, D.C., tiene muchos equipos deportivos. Tienes a los Giants, a los Jets, Patriots, Eagles, a los Ravens, a los Redskins, bueno, los Bills un poquito más arriba, y tienes programas de la NCAA como Yale, Harvard, Princeton. ¿Cuál, tú que estás ahí, que has visto un poco, cuál es la situación? Porque hoy en la mañana estaba viendo los datos del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y había 318,000 casos en el estado de Nueva York, 25,000 muertes ahí, 72,000 casos en Massachusetts. Entonces, bueno, estos son, ahora sí que vienen siendo los números que nos dan las organizaciones, ¿no? Tú que estás ahí, que vives ahí, ¿cómo lo ves en la situación? Bueno, la situación sí no deja de ser alarmante, ¿no? No deja de ser preocupante porque, bien explicabas, geográficamente Connecticut está a la mitad de dos estados muy grandes, E que es importantes también. muy importantes, que es el caso de Nueva York, que es donde hay la mayor cantidad de casos, la ciudad de Nueva York, New York City, ¿verdad? Eh, y el tema de Massachusetts y de Boston. El área más pegada a Connecticut, el condado más pegado, perdón, a Nueva York, el condado más pegado a Nueva York es el condado que tiene mayor número de casos, por esas razones a las que tú hacías referencia, que viajan a Nueva York a trabajar y viven en Connecticut.
Yo te puedo decir del estado de Connecticut, bueno, pues los deportes de primavera se han cancelado, las clases en el estado de Connecticut, obviamente también en el estado de Nueva York y seguramente en toda esta área de Nueva York y como bien dices, de New England, los estados de New England, probablemente, no sé si Maine, pero bueno, al menos Nueva York, Connecticut y Massachusetts, probablemente, pero Connecticut, las clases ya no van a regresar para lo que resta del año escolar. No han mencionado nada con respecto a septiembre. Hay especulaciones de que probablemente podrían regresar para octubre. Lo que sí es que acá en Connecticut algunos negocios podrían abrir para el 20 de mayo. Salones de belleza, peluquerías, algunos restaurantes con muchas restricciones, no tener los restaurantes al máximo de su capacidad, sino algunas personas podrían solamente entrar, cupo limitado, digamos. Pero eso está, veremos, y es lo que yo he escuchado en las noticias, ¿no? Lo que sí es que, pues hay algunos parques públicos que son públicos, ¿no? O sea, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del high school, que está muy cerca de donde yo vivo. Bueno, tiene un pasto artificial nuevo, lo pusieron el año pasado, en el verano del año pasado, tiene una pista de tartán nueva. Entonces, cuando empezó todo esto de la cuarentena del COVID-19, pues muchos aprovechamos para irnos ahí, para jugar en el turf, para caminar en la pista, para correr en la pista, y se empezó a hacer una congregación, no de mucha gente, porque es un espacio grande, ¿verdad? Sí. Pero eh, decidieron, ¿verdad? Decidieron cerrar esa área y que no fuera la gente ahí para evitar Sí, el, contagio. el contagio y para mantener el distanciamiento. Entonces, con base a lo que yo veo, pues sí es una situación que sigue siendo todavía alarmante, ¿no? Y que sí nos va a llevar un rato el estar bajo la situación que estamos viendo y que poco a poco empezaremos a, llamémosle, regresar a la normalidad, pero con muchas, muchas precauciones. Yo creo que sí, esos eventos masivos a los que acudíamos, un partido, un concierto, yo creo que sí tardarán algunos meses, desde mi perspectiva, algunos meses en que se realicen, ¿no? Sí, ahora tocabas el tema de los negocios, el tema económico. En un artículo de New York Times se mencionó que si la NFL se jugara sin público, estiman una pérdida de 3 mil millones de dólares de ingresos para la NFL, que al parecer no es tan grave para la NFL como si es grave para la NCAA, en donde los recursos vienen más de venta de boletos. ¿Has oído algo de respecto a esto? Si ves un clima un poquito de miedo en cuanto a los ingresos para los programas, para la NFL o también para los programas de la NCAA de fútbol. Bueno, desde luego que hay una incertidumbre, ¿no? Y desde luego que ya les ha pegado. En el caso de la NCAA, les pegó en el segundo torneo más importante para ellos, después de lo que vienen siendo los tazones o después de que vienen siendo los campeonatos nacionales de fútbol americano, las semifinales y el juego de campeonato. El segundo torneo que les deja más dinero es el básquetbol, la locura de marzo, el March Madness. Eso ya les afectó. Los torneos de conferencia no se pudieron llevar a cabo, ninguno de los torneos de conferencia se pudieron llevar a cabo. Entonces, ya les empieza a afectar, más todos estos deportes de primavera que tampoco se pudieron realizar. Eh, Aún así, ellos sí se ven afectados por el tema de entradas, por el tema de patrocinios que están en los escenarios, pero el mayor porcentaje, sin tener los números a la mano, sin tener las cifras ni los porcentajes, pero me debe quedar claro que el mayor porcentaje, tanto para la NCAA como para la NFL, de sus ingresos viene de los derechos de transmisión. Ujú. Obviamente no se está transmitiendo nada, pero eso no quiere decir que no deben de recibir algo, me imagino, Ujú. quiero pensar. La NFL, en ese sentido, sí se ha visto perjudicada porque ellos proyectaban una derrama económica en Las Vegas de casi los $500 millones. En Wow. Tennessee el año pasado fueron $225 millones. En Las Vegas, pues al ser Las Vegas, Ujú. al ser un, un lugar mucho más atractivo que en Tennessee, y por el hecho de que iba a ser en Las Vegas, se esperaba una derrama mucho mayor a los
240, 250 millones de dólares que se tuvo en Tennessee, por eso es que casi se duplicaría. Te digo, iban a estar pues rondando los 400, por arriba de los 400, 500 millones de dólares en derrama económica. Eso no lo pudieron hacer. Los equipos se van a ver afectados en el tema económico. Sí, yo creo que más que la liga. ¿Por qué? Porque los equipos hay que tomar en cuenta que pues es el boletaje. Ujú. Y es también el hecho de que ellos van a tener que regresar o ver de qué forma tienen que compensar a los ticket holders. Eh, yo sé por parte de los Patriots, porque tengo amigos que son ticket holders que me hicieron llegar esa información, Ujú. que los Patriots les dieron opciones de... la primera opción que les dieron fue la fecha límite, se las movieron del 30 de marzo al 30 de junio. Uh-huh. Esa es la fecha límite para pagar sus boletos de abonados o de ticket holders. Ujú. Eh, ellos les pueden reembolsar ese dinero, ajá, si ya los pagaron o si los piensan pagar. Si no hay temporada completa, se les reembolsa el dinero o se los toman a crédito para el próximo año, pero para poder tener eh, la opción del reembolso o del crédito, tienes que pagar completa esta temporada. O sea, difícilmente los equipos de la NFL van a perder, van a buscar Sí. la manera de cómo tratar de recuperar o de no perder ese dinero. Sí. Entonces, al menos eso es con los Patriots. La NFL les dijo a cada uno de los equipos que se tenían que poner en contacto con sus ticket holders para ver de qué manera eh, procedían de acuerdo a las políticas, ¿verdad? Pero hay otro aspecto. Hay patrocinadores que pagan por estar en los estadios, que Ujú. no aparecen en las transmisiones de televisión, pero que tú sabes que a lo mejor está ahí el periódico local, el periódico de Connecticut, en una esquina del estadio, que a lo mejor hay un patrocinador que es el que ¿cómo se llama? Sirve las bebidas, por ejemplo, los refrescos. Puede ser que la NFL tenga su propio patrocinador, ajá, pero la competencia es la que sirve el refresco en el estadio, porque eso lo Ajá. arregla el propio equipo. Obvio, hay otros ingresos que no va a percibir el equipo, como son los pases de estacionamiento, pues a quién le van a vender eso, los derechos de apartado de tailgate tampoco los va a tener. Entonces, va a haber pérdidas para los equipos, definitivamente que los va a haber, y también para la NFL. Pero volviendo al punto y a la pregunta original, yo creo que la NFL, el mayor porcentaje de los ingresos viene por los derechos de transmisión, que ya se pagaron además, es Ajá. otra cosa, ¿no? Sí, sí. Y ahora, siento que, como tú mencionabas antes, creo que hay un clima de mayor optimismo y que se demostró ayer cuando lanzan el calendario. Este, tú, en tu opinión, ya para ti ya la idea de una posible cancelación total está descartada. Sí, de una cancelación total de la temporada, Sí, 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 sí. sí, 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 está, eso. está descartada. Está Ujú. descartada porque, por ejemplo, hoy sabemos que la Bundesliga en Alemania va a iniciar, ¿no? Ujú. Que la NBA empieza a tener sus entrenamientos ya algunos equipos empiezan a tener sus entrenamientos privados, empiezan a abrir sus instalaciones. La misma NFL ya autorizó que empiece a haber apertura de instalaciones, no staff de coaching. O sea, paulatinamente, poco a poco, empiezan a abrirse instalaciones, a regresar a entrenar. Lo que le sigue será a lo mejor el entrenamiento ya en conjunto, porque ahorita los entrenamientos son de forma aislada para mantener el distanciamiento. Entonces, todo esto va mejorando lentamente, poco a poco, pero va mejorando. Yo, al menos es el panorama que yo le veo, un panorama optimista. Ujú. En algún punto la temporada de la NFL va a iniciar. Ojalá que sea en septiembre 10, sin público probablemente, muy probablemente, pero descartarla totalmente la NFL, no, 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 ¿tú no crees que la veo. ya no está sobre la mesa eso, en tu opinión? Y yo creo que nunca estuvo sobre la mesa. Ujú. Para la NFL yo creo que nunca estuvo sobre la mesa porque la NFL tiene un rango hasta septiembre para saber cómo va evolucionando toda esta pandemia, toda esta situación.
muchos, ayer leía y comentaban también que esperan un segundo brote en septiembre del coronavirus. Bueno, pues eh, hay tantas cosas Es que se imposible, ven, sí. sí, hay tantas cosas que se ven, que se escuchan, que no sabemos, o sea, y no podemos predecir lo que va a ocurrir. Así tampoco esperábamos que esto del coronavirus, que lo veíamos medio lejos en China, dijimos, mira, pues, ay, sí, pero ya anda ahora en Italia, ¿no? Y ya está afectando en España. Bueno, pero todavía no llega a América, ¿no? Ya antes era China, ahora no. Y resulta que ahora todos estamos guardados, ¿no? Entonces, yo creo que la NFL jamás descartó quedarse sin temporada porque tenía margen para poder trabajar, lo sigue teniendo para poder trabajar y ya ha puesto un plan en caso de que no se inicie en septiembre, ¿no? Sí, un detalle que también hay que mencionar a la gente es que Estados Unidos es un país muy, muy grande y por lo tanto, digo, o sea, al ser de un tamaño tan grande, hay brotes, o sea, hay regiones en donde se desarrolla más que en otros lados. Hace poquito Atlanta, el estado de Georgia, que está muy, muy al sur de donde está Pablo, de Connecticut, de que quiso reabrir, permitió reabrir negocios, ¿no? Entonces, cada estado muchas veces está determinando qué hacer y eso de alguna manera te enseña que hay diferentes estrategias y también pues puede crear conflictos, ¿no? Porque unos estados o unos municipios pueden determinar salir antes y se pueden equivocar, etcétera. Entonces se puede abrir a un margen de error. Y bueno, Pablo, ahora sí, la última pregunta y que la recuerdo ahorita que mencionaste el draft. Muchos, esto es algo que hoy leí, es que muchos equipos decían que va a Ujú, haber muchos robos de draft este año, este pasado draft, porque algunos jugadores lesionados o en general algunos jugadores no pudieron hacer entrenamientos presenciales por este tipo de restricciones ujú. del coronavirus. Entonces, pues al final los equipos no pudieron evaluar de la mejor manera muchos prospectos y los tomaron en cosas ¿cómo se llama? En rondas de draft muy tardes, ¿no? Ujú. Tua tuvo este problema, bueno, Tua no cayó, pero Tua no pudo visitar a los Delfines, hacer entrenamientos presenciales y tuvo que mandar videos a los equipos. ¿Tú qué piensas de esta idea que se maneja? Yo creo que en los máximos prospectos difícilmente va a ocurrir, porque la mayoría de ellos son jugadores ya vistos, jugadores que les dan un seguimiento en los últimos años. Eh, Quizá en las rondas escondidas más adelante, no sé, probablemente quinta, sexta, séptima ronda, bueno, a lo mejor no tuviste mucho material para ver, que me cuesta trabajo pensarlo porque pues a eso se dedican los scouts, ¿no? A ver y a ver y a ver las opciones que puedes llegar a seleccionar. Yo más bien creo que lo que puede llegar a afectar para los equipos es el no tener el contacto físico al momento de la entrevista. No Ujú. tanto en el tema de ver sus fundamentos, porque ya los has visto. O sea, en el tema, por ejemplo, de Tua, de Burrow, de los jugadores de primera, segunda, tercera ronda, son jugadores que ya los has visto y los puedes llegar a ver en video, en juego, en entrenamiento y puedes decir, bueno, pues mira, le falla, le falta esta técnica, le falta este fundamento, tiene estas aptitudes, estas carencias. Eh, a veces muchos de los equipos quieren hacer esos entrenamientos personales, esos workouts, porque no solamente es ver su forma física, ver sus fundamentos, sino también tener el contacto privado, personal con el jugador, ¿no? Ujú. Tener esa entrevista con el jugador que les determina y decir, este es el que tengo que seleccionar, Es el ¿no? bueno. Ujú. Este es el bueno. Te voy a poner un ejemplo y eso lo acabo de leer. Estoy por terminar el libro de Bruce Arians, donde hace precisamente eh, cuenta la anécdota de seleccionar a Peyton Manning en lugar de Ryan Leaf. Claro, hoy, en este momento, sabemos que la decisión fue la correcta, ¿verdad? Porque Ryan Sí. Leaf fue un total fracaso y Peyton Manning, pues sabemos lo que hizo. Él explicaba y decía, bueno, yo a Peyton Manning lo venía siguiendo desde la preparatoria porque en Mississippi State
yo estaba como entrenador asistente y me lo quería llevar a Mississippi State. Hablé con su papá y el papá dijo, no, desde luego que no va a ir a Mississippi State, olvídalo, él va a ir, o sea, siendo rival de Ole Miss, iría a Ole Miss y además, pues yo egresado de Ole Miss y todo eso, Peyton Manning decidió irse a Tennessee, ¿verdad? Entonces, le tenía seguimiento desde la preparatoria. En la universidad se lo quiso llevar, no se lo pudo llevar. Pero cuando tienen la oportunidad de seleccionarlo con los Colts, Bruce Arians dijo, sin lugar a dudas, yo voy a ir por Peyton Manning en lugar de Ryan Leaf. Pero no solamente era la decisión de él, que era la de menor peso, además. Bill Polian, el gerente general, estaba el dueño y estaba el head coach, ¿no? Entonces, tuvieron una plática con Peyton Manning, una entrevista, y te da santo y seña de la entrevista, ¿no? Y dice, bueno, a tal hora, llegó, entró a la sala donde estábamos, al salón, y de inmediato se notó que él estaba bajo control de la entrevista. No nosotros, sino él bajo control. Le hicimos una pregunta y las siguientes preguntas no fueron de nosotros a él, fueron de él hacia nosotros, hablándonos de nuestro sistema, de nuestros receptores, que los había analizado, que los había visto, que había hecho la tarea Peyton Manning. Y no lo entrevistaron a él entrevistó a los Colts. O al staff de los Colts. Al día siguiente tenían la entrevista con Ryan Leaf ni siquiera se presentó a la entrevista, ¿no? Entonces, dijo Bruce Arians, yo no necesitaba y los demás no necesitábamos de que Ryan Leaf se presentara a la entrevista, ¿no? Sino que después de que entrevistamos a Peyton Manning, todos nos quedamos viendo y dice Bruce Arians, yo dentro de mí les dije, ¿ya ven cómo este es el indicado? Bill Polian simplemente dijo, se dieron cuenta que él nos acabó entrevistando a nosotros y no nosotros a él. Entonces, en ese tipo de entrevistas es cuando tú te das cuenta, conoces algo más del jugador que está en el campo. Eso yo creo que es lo que les pudo haber afectado a muchos equipos que no tuvieron la oportunidad de entrevistarse con los jugadores, ¿no? Pues muchísimas gracias, Pablo, por aceptar la entrevista. ¿Algún comentario, saludo, algo que te gustaría agregar? No, nada más. Gracias a todos ustedes, gracias a ti, José, a toda tu gente, a todo tu auditorio. Y pues una felicitación por todo el esfuerzo que estás haciendo por difundir más el fútbol americano, la NFL, y gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, amigos de Vida por Yarda, nada más les recuerdo, está Twitter, YouTube, recientemente abrimos nuestro blog, en Blogger. Mi nombre es José Guerrero Coronado, espero tengan un muy buen día. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias.